Dios, tú no compartirás tu gloria con ningún otro. Eres un Dios celoso, tú no cambias. Eres un Dios justo, poderoso y amoroso. Señor, tu palabra es como la miel, dulce a nuestro paladar, y también es más preciosa que el oro refinado. Permítanos en esta tarde darte gloria y honra a tu nombre. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables a ti, oh roque redentor mío. Amén. Bien, seguimos en el libro de Jueces. Y uno de los propósitos del libro, como les decía, es poder mostrar lo cíclico del pecado. Ya hoy día tuvimos una lectura un poco pesada. No sé si se dieron cuenta en la medida en que lo leíamos. La muerte de 42.000 personas, la muerte de la hija de Jefté, de hecho producida por el mismo Jefté, sacrificada en un fuego, y nos muestra cómo el pecado es cíclico, cómo es grave el pecado, y esta sección alcanza los puntos más bajos del pueblo de Israel. Uno de los líderes de Israel aquí sacrificó a su hija en un espectáculo de horror. Entonces se revela lo más profundo y bajo del corazón humano. Aunque leemos la historia del pueblo de Dios, nos encontramos con la cruel realidad y versatilidad que ocurre al alejarse de Dios. Y ahora existen dos maneras, y le voy a pedir a Bastien si puede cambiar, por favor. Gracias. Existen dos maneras en que nuestros corazones desprecian a Dios, ¿ya? Y están ahí en los extremos de la imagen. La primera es el relativismo, ¿ya? Que evita a Dios como Señor y Salvador. Es decir, que lo ignora del todo y que lo vuelve incluso relativo, que no tiene ninguna importancia. Entonces hay personas que rechazan a Dios, rechazando su ley, su ser y viviendo a su propio antojo, ¿ya? Eso por un lado es una forma de despreciar a Dios. Pero también hay otra forma que es un poco más escondida, una forma un poco abordada muchas veces a través de incluso nuestras mismas predicaciones y de incluso nuestras mismas análisis de la Escritura. Esta segunda forma de despreciar a Dios es el moralismo. Evita a Dios como Señor y Salvador, desarrollando una rectitud moral para presentársela a Dios como un esfuerzo. ¿Qué quiere decir eso? Que es una persona, como lo describía Jesús, que es hipócrita, que ora con grandes oraciones, con gran elocuencia, pero su corazón desprecia al Señor. Que da la impresión de que está intentando cumplir toda la voluntad del Señor, pero por dentro lo desprecia. Entonces, de hecho, eso se va a mostrar aún más evidente en la parábola del padre que tenía dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor. Probablemente ahí las hermanitas que estaban en el altar se acuerdan de esa reflexión que tuvimos en ese momento sobre los dos hijos, que ambos estaban perdidos. Ahora, hay una sola forma de salir de estas formas de despreciar a Dios, y es la que está en el centro, el Evangelio. Es la única forma en que nosotros podemos salir de esas formas de despreciar a Dios y poder entender a Jesús. ¿De qué manera nosotros entendemos a Jesús? Que nosotros somos tan malos que Él tuvo que morir por nosotros. Pero a la vez entendemos que somos tan amados que Él lo hizo voluntariamente y gustosamente por nosotros. Ahora el Evangelio nos llama a tener una conciencia de la gracia y la misericordia de Dios. Siguiente diapositiva, por favor. La gracia, que siempre utilizamos esa palabra, ¿cierto? A veces cuando estamos alabando al Señor y muchas veces no entendemos bien a qué se refiere. Pero la gracia es cuando Dios nos da aquello que no merecemos, que no podríamos merecer, y de hecho hemos hecho todo para no merecerlo, que es su amor incondicional. La gracia es ese amor que fluye del Padre hacia nosotros, un amor que nosotros jamás podríamos merecer y que hemos hecho de todo para no merecerlo. Pero también a través del Evangelio nosotros vemos la realidad de la misericordia, y la misericordia es cuando Dios no nos da aquello que sí merecemos. ¿Qué quiere decir misericordia? Que Él ve la miseria de nuestro corazón y actúa.
Dios no nos da aquello que sí merecemos, que es la condenación. Porque ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Y por lo tanto, a través de su gracia y su misericordia, Dios nos ama y nos bendice. Ese es el Evangelio. A través de la vida de Jesús, de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesús y de su regreso. A través de eso nosotros vemos el Evangelio, el clímax de la redención, de la verdadera historia del mundo. Ahora, el texto que acabamos de leer nos muestra una realidad diferente al Evangelio. Nos muestra quizás estas dos formas de evitar al Señor. Porque todo el tiempo está mostrando una palabra que quizás no solemos hablar mucho en el contexto evangélico: manipulación. Hay manipulación tras manipulación. Pues los personajes que están aquí en estas secciones de la Escritura quieren imponer su propia voluntad. Sin embargo, hay una gran necesidad del Evangelio en esta sección. Y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Por eso el título del sermón es Basta de manipulación. Pueblo de Dios, basta de manipulación. Iglesia, Reconciliación Purranque, basta de manipulación. Y eso lo vamos a ver que el sermón y este texto describe 4 puntos en los que nosotros vemos la manipulación. Primero, la manipulación en el falso arrepentimiento. Segundo, la manipulación en el trato al prójimo. Tercero, la manipulación por justicia por obras. Y cuarto, las consecuencias de la manipulación. Y eso están ahí en las secciones que mis hermanitas acaban de leer. Ahora vamos al primer punto. La manipulación en el falso arrepentimiento, que está en el capítulo 10, de los versículos 6 a 18. Y el texto comienza: volvieron a hacer lo malo. No es la primera vez que escuchamos eso, y es lamentable, pero el pueblo de Dios volvió a hacer lo malo. Caen en el mismo pecado y con los viejos ídolos. Y es como el proverbio, no sé si usted ha escuchado este proverbio en el libro de Proverbios 26:11, que dice que como el perro vuelve a su vómito, así el necio repite su necedad, repite su acción necia. No sé si usted ha visto esa imagen grotesca de ver a un perro lamer su vómito. Bueno, si usted la ha visto, es una imagen muy vívida de cómo es usted pecando. Así de asqueroso es. Así es la esclavitud del pecado. Así somos tú y yo cada vez que volvemos a caer en el mismo pecado. Sentimos culpa, buscamos el perdón del Señor, pero quizás horas o semanas después volvemos a caer en el mismo pecado. Así como lo hizo el pueblo de Dios. Ahora, la particularidad de este ciclo se encuentra en el versículo 6, en el versículo inicial. Porque si se dieron cuenta aquí, se nombra una serie de dioses, ¿cierto? 7 dioses, hermano. El pueblo de Dios adorando a múltiples dioses. Los dioses de Aram y Sidón, que eran de un sector del norte, Amón y Moab, que era un sector este, y los filisteos del sur, que pertenecían a los pueblos fuera de Canaán, que venían a Canaán y oprimían a Israel. Observen nuevamente esa multitud de dioses que carga el pueblo de Dios. Vean lo idólatra que es el pueblo de Dios y lo idólatra que podemos llegar a ser nosotros. Y esto refleja que el pecado nunca satisface. El pecado nunca va a satisfacer tu corazón ni mi corazón. Siempre te va a exigir más. No se va a cansar con uno. Va a pedir 2, 3, 4 y así caerás en más idolatría. Ahora tienen dioses de todas las regiones a su alrededor, pero muchos de ellos ya los habían combatido. No sé si se notaron en ese detalle, porque Otoniel ya había combatido a Aram en el capítulo 3. Ahod había combatido a los amonitas y a los moabitas también en el capítulo 3. Samgar había combatido a los filisteos y Débora había combatido a los cananeos en el capítulo 4 y 5. Israel, con su recaída en el pecado, está arrojando toda su historia a la basura. Todos los capítulos que habíamos leído los está arrojando a la basura. Ahora,
siempre hay un precio que pagar por la idolatría. Observen que la esclavitud va a conducir a la idolatría y la idolatría va a conducir a la esclavitud. Vas a caer en un ciclo y en una espiral de maldad. Y ahora Israel está sirviendo a sus dioses y eso los conduce a ser esclavos por una cantidad de 18 años. Lo pueden ver ahí en el versículo 8. Y si se dan cuenta, los ídolos nos aplastan y consumen, pues Israel fue afligido en gran manera, dice el versículo 9. Y en el versículo 7 dice algo que es tremendo, que a ti te debería hacer temblar cuando lo lees. Dios los entregó debido a sus idolatrías. Y esa es una frase muy fuerte, porque en otras secciones del libro de Jueces va a utilizar también esas mismas palabras, pero la Reina Valera lo tradujo también de otra forma. Dios los vendió. No quiere decir que los abandonó e hizo nulas sus promesas, sino lo que quiere decir es que Dios dejó de protegerlos. Y esa expresión, Dios los entregó, se repite en los profetas y en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Se repite en los profetas como un agotamiento de la paciencia de Dios. Y en el Nuevo Testamento es una expresión de que Dios los entrega a la consecuencia de sus actos. Ahí lean en su casa Romanos 1 y van a ver a lo que me refiero. Lean el libro del profeta Amós y van a ver a lo que me refiero. En otras palabras, el juicio por la idolatría es la idolatría misma. ¿Quieres saber si es que realmente estás siendo castigado por tu idolatría? Probablemente estás siendo un idólatra. Y esa va a ser la evidencia pura de que estás en juicio. Ahora, las características de su opresión es que fueron quebrantados por mucho tiempo y alcanzó a todo Israel. Y es en este tenor de la situación que Israel clama y confiesa: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Eso está en el versículo 10. En otras ocasiones Dios escuchaba su clamor y levantaba un libertador, levantaba un juez. Pero Dios aquí responde en el versículo 3. Y léanlo ahí ustedes. Yo no os libraré más. Dios diciendo: yo no os libraré más. La razón es que Dios identifica la hipocresía de Israel, la hipocresía de su pueblo. Ellos reconocen su pecado, lo confiesan, les duele su pecado, pero no cambian su corazón. Dios está harto de su falso arrepentimiento. Israel solo quiere dejar de estar oprimido y quebrantado. Quieren dejar y salir de la situación en la que están, porque no aman verdaderamente a Dios. Y quieren imponer su voluntad, su propia voluntad, antes que la de Dios. Y de alguna manera su falso arrepentimiento en este texto se transforma en un intento de manipular a Dios. La falsedad de su arrepentimiento, su hipocresía y su manipulación son evidentes, porque miren lo que dicen en el versículo 15: haz tú con nosotros lo que bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. ¿Dónde está el corazón del pueblo? Aunque quitan a los dioses ajenos, su amor y temor por Dios nos evidencia. Y esto significa que nuestros cambios de conducta son insuficientes. Que tú cambies de conducta, que tú incluso abandones el pecado, es insuficiente. Es necesario, pero es insuficiente. Puedes dejar de realizar una conducta pecaminosa y eso no necesariamente se traducirá en mayor amor a Dios. Porque ¿sabes lo que vas a estar haciendo? Vas a ser como un moralista, como lo vimos en las esferas de delante. La horrible implicación es que puedes apartarte de la idolatría de una manera idólatra. Dios es fiel a su pacto, a pesar del pueblo, y eso es verdad, pero no entregará su gloria a nadie. La única esperanza tras esta situación se encuentra en que Dios tenga misericordia, que Dios no les dé aquello que sí merecen y que salve a su pueblo.
Así que esta situación va a quedar en una tensión. Es una tensión literaria, una tensión narrativa, que mientras tú estás leyendo la Biblia de Génesis a Apocalipsis, dices, pero ¿cómo? ¿Cómo Dios va a salvar? Y llegas al Nuevo Testamento y te encuentras con Jesús. Ahí esa tensión se resuelve. Ahora, ¿qué significa todo este falso arrepentimiento, toda esta situación que está ocurriendo con nosotros? La triste noticia es que podemos ser consumidos por nuestros pecados y tratar a Dios como si fuese un ídolo manipulable. En muchas ocasiones nuestra experiencia es similar a la de Israel. Queremos volver al Señor sin preocuparnos por el Señor. Por ejemplo, ¿alguna vez te pasó que quizás clamaste a su nombre cuando tuviste problemas, pero después el resto de la semana lo ignoraste? Si fue así, hermano y hermana, buscaste manipular a Dios a través de un falso arrepentimiento, porque no te interesaba el corazón de Dios, te interesaba que se cambie tu situación. Ahora, otro ejemplo. Le voy a pedir a Bastián si puede cambiar la diapositiva. Eso, muchas gracias. Si podemos ver cómo se refleja esto también en la experiencia de nuestra oración delante del Señor. Nosotros muchas veces podemos caer en una manipulación diciendo lo siguiente: Señor, yo te amo porque deseo que me des tal cosa. Y ahí usted rellénelo con lo que quiera. Prosperidad, una salud estable, no sé. Ahí usted sabrá dónde le aprieta el zapato. Si así son nuestras oraciones, revela que somos manipuladores. ¿Por qué? Porque amamos a Dios por lo que nos da y no por lo que Él es. Además, esta oración revela que eso que dejaste en esa línea es tu verdadero Dios, es tu máximo Dios. Y eso es lo que en realidad anhelas cuando oras. En cambio, si nuestras oraciones reflejan devoción, van a ser de la siguiente manera: Señor, yo te amo, independientemente si tú me das tal cosa. Si tú me das prosperidad, si tú me das salud, no importa, te alabaré igual, te adoraré igual, te amaré igual, porque te amo por quien eres tú. Esa es una oración de devoción. Esa es una oración que ama a Dios por lo que Él es y no por lo que puede darnos. Es un amor que no busca manipular a Dios, sino que depende de Dios. Y hermanos, no podemos vivir manipulando a Dios, buscando cambiar nuestro comportamiento con el fin de ganar su favor. De esta manera solo tendremos a Dios como si fuera un accesorio en nuestra vida, como si fuera la mochila que yo traje, o la cartera que tú trajiste, o una pulsera. Si queremos manipular a Dios, muchas veces se va a transformar en eso, en algo que traemos o podemos dejar olvidado. Y trataríamos a los ídolos como contingencias, es decir, hoy estoy mal, voy a recurrir a mi ídolo. Que eso es lo que hacía el pueblo. Y eso va a reflejar un arrepentimiento superficial de nuestra parte. Ahora, cuando estás delante de la presencia de Dios, tanto aquí en el culto como fuera, Él no te ve superficialmente. Él no te ve aquellas máscaras que tú te pones para la gente y decir que estás bien. Él ve tu corazón, ve mi corazón. Él no quiere alcanzar tu mera conducta. Él quiere alcanzar tu corazón para transformar tu vida desde dentro hacia afuera. Y quiero preguntarte que respondas en tu conciencia. Ya no respondas verbalmente ahora. Respóndete a ti mismo. ¿Qué es lo que te emociona más? ¿A qué le temes más en tu vida? ¿Cuál es tu mayor expectativa? ¿Es acaso estar con Cristo? ¿O es lo mucho que puedes lograr? Lo mucho que puedes tener. Si para ti creer en Cristo se limita solo a venir el domingo y durante la semana no vives en ningún aspecto de tu vida bajo el señorío de Cristo, te tengo una mala noticia: no crees lo suficiente en el Señor. Si tu primer impulso en la mañana es levantarte y mirar el celular, puede que tu atención esté cautivada por otras cosas: admiración,
ambición, poder, lujuria. Si tu primer impulso en la mañana no es levantarte y agradecer al Señor porque su misericordia se ha renovado, preocúpate. El llamado a arrepentirse verdaderamente es para ti y para mí. Nuestra idolatría es muy profunda y somos manipuladores. Necesitamos arrepentirnos incluso de nuestro arrepentimiento y rogar a Dios que cambie lo más profundo de nuestro corazón. Segundo punto, manipulación en el trato al prójimo. Y eso lo vemos en el capítulo 11, de los versículos 1 al 11. Y el texto introduce la vida de Jefté, ¿ya? Si nos basamos en las cualidades de un líder, Jefté no califica para nada, hermanas, para ser el líder del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque él proviene de una familia disfuncional, es hijo ilegítimo de una prostituta y fue echado de su casa por los medios hermanos. A partir de ahí se involucra en el crimen organizado, en una pandilla, lo que conoceríamos un piño para las personas que también conocen ese lenguaje. Noten que los ídolos indirectamente afectan la vida de las personas. El ídolo del sexo provocó la infidelidad del padre de Jefté con una prostituta. Y el ídolo del dinero provocó el desprecio por el prójimo de parte de sus hermanos. Y la idolatría en sí generó estructuras de poder donde las personas destruyen sus vidas. El origen del crimen organizado, queridos hermanos y hermanas, surge aquí, surge por la idolatría del mundo. El rechazo de tantos jóvenes que se crían en las calles surge por la idolatría del mundo. Y en los versículos 4 al 10, Jefté es seleccionado por los ancianos de Galaad, descendientes de la tribu de Manasés, para ir a la guerra. Sin embargo, no es tan fácil, porque durante este diálogo Jefté dice: ¿no eran ustedes los que me odiaban? Solo me quieren ahora porque están en problemas. Los de Galaad desean que Jefté sea su cabeza o líder de su ejército. No obstante, Dios guarda silencio sobre este líder electo. ¿Por qué lo eligen los de Galaad? Dios no lo está levantando aquí. Y eso es de temer, porque sin la seguridad y consulta a Dios, nadie debería moverse. Ahora existe una similitud entre el diálogo de Jefté con Galaad y el de Dios con Israel que vimos en los versículos anteriores. Porque en este diálogo también existe manipulación entre las personas, pues quieren imponer su voluntad. Los de Galaad quieren imponer su voluntad y Jefté quiere imponer su voluntad. De la misma manera en que intentan manipular a Dios, están intentando manipular a Jefté, su supuesto juez. Entonces, ¿qué tiene que ver este crimen organizado, este líder recién electo, con nosotros? En más de una ocasión, nosotros ejercemos la manipulación contra nuestro prójimo. Deseamos cosas de las personas a nuestro alrededor sin amarlas. Como en la predicación de la semana pasada, no sé si recuerdan, a veces usamos a las personas para conseguir nuestros propios fines. La manipulación solo daña las relaciones interpersonales, hermanos y hermanas. También la manera en que nos relacionamos con el prójimo refleja nuestra relación con Dios. En otras palabras, la manera en que los de Galaad manipulaban a Jefté era la misma manera en que el pueblo intentaba manipular a Dios. ¿Y cómo escapamos entonces de la manipulación de nuestros corazones? ¿Cómo evitamos manipular a otros y ser manipulados por otros? La respuesta se halla en el orden de nuestros afectos. En otras palabras, en el orden de nuestros amores, como cantábamos recién. En el texto, si se dan cuenta, hay un desorden de los amores del pueblo. Debe ser el amor de Dios aquel que plante, riegue, fertilice y nutra el amor hacia nuestro prójimo. Para que nuestro amor con el prójimo sea sincero y sin fingimiento, como dice Romanos 12:9. Debe ser fertilizado por el amor derramado por Dios en nuestros corazones, como dice Romanos 5:5.
entre Jefté y los de Galaad. Hubo un rechazo previo de un acuerdo por intereses en común. Una relación, queridos hermanos y hermanas, no se construye a partir de la obligación. Es verdad que Jefté fue rechazado por la sociedad, pero él solo apunta a alguien mayor. Jefté es una mera sombra imperfecta de Jesús, que fue rechazado y despreciado, porque Jesús vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron, como dice Juan capítulo 1. Por lo tanto, nuestra mirada debe centrarse en aquel que fue despreciado, desechado y llevado a la cruz como un criminal. Debemos centrar nuestra vida en aquel que clamaba que el reino ha llegado, aquel que vino a derribar las estructuras edificadas sobre el pecado y en aquel que vino a restaurar la creación a su propósito original. Cuando vemos la vida de Jesús y su amor derramado en su vida, muerte, resurrección y ascensión a los cielos, nuestro amor hacia el prójimo puede ser reordenado. Él, Jesús, cuidó de personas débiles, amparó a arrepentidos y perdonó a personas que no lo merecían, como tú y como yo. Debido a que Dios es poderoso en gran manera y su gracia no podemos ganarla ni merecerla, sabemos que jamás podríamos manipular a Dios. Además, su amor es infinito y su misericordia se renueva cada mañana hacia pecadores impíos como nosotros. Por lo tanto, el afecto de Dios debería derretir nuestro corazón para no anhelar en las personas lo que solo podemos anhelar de Dios. Y algunas pequeñas palabras en relación al crimen organizado y a las pandillas. Dios es el único que puede derribar estructuras de poder edificadas sobre el pecado. Él lo ha hecho en la historia. Lo hizo con la Torre de Babel. Lo miraba desde los cielos y decía, oh, qué pequeño. Por lo tanto, nuestras únicas herramientas para poder combatir, para poder relacionarnos con esa situación que acontece en nuestro contexto, debe ser la oración dependiente en la obra de Dios, que es capaz de derrotar a sus enemigos. Y el Evangelio, creer en el Evangelio y predicar el Evangelio, porque es lo único capaz de renovar toda la creación y renovar hasta el peor de los pecadores. Vamos al tercer punto, la manipulación y la justicia por obras, que está en el capítulo 11 de los versículos 12 al 40. Bien, y aquí hay una larga sección de jueces que se puede dividir en tres actos, ¿ya? Tres actos: la diplomacia, la guerra y el voto que hace Jefté. Esa es la sección más larga de aquí del texto que la leyó Vanessa. Y ocurre aquí primero un acto de diplomacia. Y bueno, para los que no sepan lo que es diplomacia, es el uso de diálogos pacíficos para poder resolver un conflicto. Ahora Jefté, en los versículos 12 al 28, usa varios argumentos que ustedes lo pueden revisar después ahí en sus Biblias, en sus casas. Pero usa argumentos históricos, teológicos y un precedente para decir que la tierra que estaba ahí no pertenece a Amón, sino que fue tomada justa y piadosamente por Israel. Y es en este diálogo donde se ve la piedad de Jefté, porque él tiene memoria de la historia de Dios con su pueblo. Y esto es contrastante con lo que hemos leído en las secciones anteriores en el libro de Jueces, donde comúnmente se olvidaban de Dios y no lo conocían. Entonces, para este acto es recordado como un héroe de fe, como lo dice la carta de Hebreos. Pero aquí Jefté confía en Dios para la victoria, no confía en el ídolo, confía en Dios. Y de hecho es el Espíritu de Dios que viene sobre él que le da la victoria en el versículo 29. Ahora la diplomacia no funcionó aquí, ¿ya? Como en la gran mayoría de las guerras, no siempre funciona la diplomacia. Se inicia una guerra en los versículos 32 al 33 entre Jefté y los hijos de Amón. Y ciertamente Dios da la victoria. Dice ahí el texto que Dios da la victoria. El problema se encuentra en lo que hizo Jefté. Porque Jefté hace un voto terrible
en el versículo 31. Déjeme repetirlo nuevamente. Cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Un holocausto era cuando se quemaba todo lo que era presentado ahí en ese altar. Holo de holístico, de todo, y causto de quemar. ¿Qué tiene en la mente Jefté? Hay algunos comentaristas que decían, no, es que él quizás estaba pensando en un animal y justo apareció su hija. Pero hay por lo menos 3 razones por las cuales a mí al menos no me place esa interpretación. Primero, porque dice que aquella persona, o en realidad aquello que saliere de las puertas de mi casa a recibirme. Los animales no estaban en la casa en aquella época. Eso como primero. No habían tantos animales domésticos. Lo segundo es que cuando utiliza la palabra de cuando saliere, no habla de un objeto. Literalmente se está dirigiendo a una persona. Y tercero, si él pensara en un animal, no sentiría quizás esa fuerza de obligación de rendirlo como sacrificio. Porque ellos ya tenían un sistema de sacrificios ordenado en el Levítico y en el Éxodo. Lamentablemente lo que Jefté está prometiendo en este voto es que él está dispuesto a hacer un sacrificio humano si Dios le da la victoria. Miren lo raro que se puso la Biblia, ¿no? Ni las series que se ven en Netflix cuentan esto. En Levítico y en Deuteronomio, precisamente en Deuteronomio 12:31, Dios había dicho que los sacrificios humanos, en especial de los niños, eran abominación, detestable. Dios no lo quería. Y de hecho, Éxodo 20, en los 10 mandamientos, vemos, no matarás. La victoria estaba asegurada por el Señor. Jefté estaba acompañado por el Espíritu Santo. ¿Por qué hace un voto así? Incluso es más lamentable que la persona que sale aquí en escena es su hija, danzando por la victoria de Dios. Única descendiente de Jefté, no se había casado. Era una muchacha piadosa, celebra las victorias de Dios. Jefté sufre un problema de conciencia, llora junto a su hija y ella le pide lamentar junto a sus amigas por 2 meses porque nunca se va a casar. Y así termina la escena, con un Jefté que sacrifica a su propia hija para el Señor y se establece una nueva costumbre de lamento en Israel. La historia de Israel en el libro de los jueces es un espectáculo de horror. Pero como cristianos tenemos la responsabilidad de abordar este tipo de textos tan difíciles. ¿Qué tiene que ver entonces esto con nosotros? Vemos a Jefté teniendo una de las historias más crueles de la Biblia y percibo 2 problemas que se pueden repetir en nosotros a través de esta situación. En primer lugar, la insensibilidad a la violencia que podemos tener producto de la caída y producto del pecado. Muchas veces el mundo puede moldearnos de tal manera que aunque profesemos la fe en Dios, podemos no distinguir la verdad en Dios y tener corazones insensibles. Si tú estás teniendo insensibilidad frente a las situaciones que están pasando al mundo, las guerras, las muertes, realmente preocúpate, porque lo más probable es que estás mostrando más efectos de la caída que de la redención en Cristo. La idolatría en nuestra cultura nos vuelve insensibles a la voz de nuestro Dios y al clamor de nuestro prójimo y nos produce tal confusión que no discernimos su voz en medio nuestro. Si bien en este texto Dios estaba en silencio, Él ya había hablado en su ley, había hablado en su palabra, en Deuteronomio, en Números, en Levítico, había hablado. Ellos ya habían leído la Biblia, la ley en ese entonces. Habían leído que era la única manera en que el pueblo de Dios podía orientar su misión. La palabra de Dios es importante, hermanos. Por eso siempre debemos tenerla en nuestra conciencia. Porque muchas veces Dios no te va a hablar.
Muchas veces Dios no te va a decir qué hacer entre A y B. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú seas sabio y leas la Escritura y tomes una decisión. Dios quiere que madures, hermano y hermana. Dios quiere que madures. Y como pueblo que pertenecemos a un Dios compasivo, deberíamos dolernos con las estructuras de pecado que se reproducen en nuestra sociedad. Nuestro llamado como iglesia del Señor no nos permite ser indolentes frente al sufrimiento. Si tú escuchas esta semana, la semana que viene, este mes o este año, relatos de abandono, abuso, violencia, dependencia de las drogas, tú, como parte de la iglesia, debes lamentarte. Debes llorar con los que lloran. Ahora, el segundo problema que yo veo es que el pueblo de Dios estaba teniendo un entendimiento pagano del carácter divino, porque está aceptando la justicia por obras. ¿Qué quiere decir esto? El sacrificio humano era la manera en que Jefté quería sobornar o manipular a un Dios pagano, queriendo imponer su voluntad. Porque ¿qué es lo que él realmente quería? La victoria. No quería a Dios. Y Jefté, consumido por su cultura, trata a Dios como un Dios pagano. Jefté pensó que podía impresionar, comprar, controlar al Señor por medio de una acción. Así como Jefté, muchos de nosotros tratamos a Dios como si fuese alguien cuyo favor se pueda ganar por medio de la adulación, por medio de palabras, por medio de obras ostentosas. Muchas veces, queridos hermanos y hermanas, nosotros oramos, ofrendamos, ayunamos incluso, pensando en que así podemos ganar el favor de Dios. Sácate esa idea pagana de la cabeza. Nosotros oramos a Dios, ofrendamos, ayunamos y ayudamos a otros por gratitud a Dios, por lo que Él ya hizo, ya completó, no para que nosotros pudiésemos ganar algo. Sácate esa idea pagana de la cabeza de que puedes ganar a Dios por tus obras. No lo vas a hacer. Solo una vida y obra fue capaz de agradar a Dios, la de Jesucristo, el sacrificio perfecto. Y quiero que reflexiones esta semana. La idolatría de nuestra cultura ha llevado a una alta tasa de divorcios, de rupturas matrimoniales, niños abandonados, niños que son sacrificados en el altar de la conveniencia y del éxito, niños que son abandonados al celular y padres que no desean cuidarlos. Tú no hagas eso, hermano y hermana. No hagas eso. Tu hijo, tu hija, es tu responsabilidad. El Señor lo dejó a tu cargo. ¿Para qué? Para que glorifiques a Dios en medio de esa acción. Y ciertamente, oremos y clamemos por estas situaciones en nuestra ciudad. No seamos insensibles. Recordemos que tenemos un Dios de toda gracia, que va más allá de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Aquel que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Cuarto, consecuencias de la manipulación. Y esto está en el capítulo 12, de los versículos 1 al 15. Y en los versículos 1 al 7 ocurrió una consecuencia inevitable a partir de la manipulación, una guerra civil en Israel, entre la tribu de Efraín y Jefté y Manasés. Y los galaaditas. Por un lado, Efraín está enojado porque no lo llamaron y querían tener la victoria para ellos. Eso ya lo han hecho en otras secciones de la Escritura. Lo hicieron también con Gedeón. Por otro lado, Jefté está enojado porque sí pidieron su ayuda, dice ahí. Pero ellos no fueron. Cada uno aquí quería imponer su voluntad. Probablemente la ira de Jefté se enciende más cuando ellos les dicen: vamos a quemar tu casa. ¿Por qué?
¿Qué le recuerda? El quemar y su casa, lo que él lamentablemente hizo con su hija. Le recuerda el sacrificio que hizo de su hija. Los de Galaad y Jefté los identifican porque no saben pronunciar una palabra. Chibolet y Sibolet. No, Sibolet. Y asesinan a 42.000 efraimitas. 42.000 personas asesinadas. Ahí, en un versículo. Otro desastre terrible. Porque pueden ver que la idolatría de la gloria personal lleva a la envidia de los demás. Lo que lleva a insultos, división y destrozarse a sí mismos. En los versículos 8 al 15 se registran los últimos jueces menores, que cada vez están más lejos del ideal y cada vez están más lejos de Dios. Ahí hay unos nombres que generalmente no recordamos. Ibzán, en el versículo 9, usa su posición para crear un poder hereditario a través de alianzas matrimoniales. No sé si ven que el ídolo del poder, de la política, está ahí en esta persona. Elón, no se menciona nada destacable de Elón. Y Abdón, en el versículo 14, indica que vivió como un rey, que tenía un harén, porque cabalgó ahí en burros. Y esa idea refuerza la idea de querer establecer una dinastía, un poder. Y si se dieron cuenta, ¿cómo era la otra estructura de las otras veces de jueces? Dios levanta a un juez, juzga a Israel y salva a Israel, ¿cierto? Pero aquí se dieron cuenta que todos juzgaron a Israel, pero no se registra que ninguno haya salvado a Israel. Nadie. Los líderes del pueblo aquí son negligentes en cuanto a su labor. ¿Y qué tiene que ver esta serie de jueces menores? ¿Qué tiene que ver esta suerte de pelea y división con nosotros? De la manipulación a Dios y al prójimo pueden surgir dos horribles consecuencias: la división y la negligencia. Cuando la idolatría y la manipulación se combinan con la envidia y la búsqueda de gloria personal, pueden destruir la iglesia. La iglesia, hermanos y hermanas, es el lugar de adoración a Dios y de envío a la misión en el mundo. Porque tú cuando sales aquí y sales de esta puerta, tú estás siendo enviado como un misionero al mundo. Apenas salimos de este culto. La iglesia, queridos hermanos y hermanas, no es el lugar para buscar estatus, gloria o posición. No es un lugar para competir entre nosotros. No es un lugar para murmurar los unos de los otros. No es un lugar para que tú mañana vayas a la casa de una persona y hables mal de un hermano o mi hermana. La iglesia no es ese lugar. Tampoco es un lugar para resentirse. Oh, mi hermano no me saludó, lo odio a partir de hoy. No lo saludaré más. No es así, hermanos. No es así. Tampoco se trata de resentirnos porque el otro posee algo que yo no tengo. La iglesia es un lugar de congregación de los llamados de las tinieblas a su luz admirable y que somos enviados para anunciar sus virtudes. Eso es la iglesia, el cuerpo de Jesucristo que está unido a la cabeza que es Jesucristo. Somos participantes de su reino para la renovación del mundo iniciada en Cristo Jesús. Por esto debemos ser diligentes, hermanos y hermanas, en mostrar a Jesús con nuestras vidas, palabras y acciones, no para ganar su favor, sino en gratitud a Él. Y ciertamente permaneceremos unidos por la oración de Jesús, por la intercesión que Él hace en Juan 17, que Él mantiene unido su cuerpo, que es la iglesia, a su cabeza, que es el Señor. Pero yo te quiero desafiar algo en esta semana, para que ores en medio de tus ayunos y en medio de tus oraciones durante el día. Ora esta semana por la mantención de nuestra iglesia. Ora
para que Dios nos libre de la división. Ora para que Dios nos libre de la negligencia nuestra. Ora por tu iglesia esta semana. Y para concluir, debemos ser liberados de pensar que podemos manipular a Dios con nuestro falso arrepentimiento, la justicia por obras y nuestro trato al prójimo. Esto solo traerá terribles consecuencias. En cambio, debemos recordar que Jesús no sacrificó a otros como Jefté. Él se entregó como sacrificio santo y agradable para limpiar nuestros pecados y borrar nuestras idolatrías. Jefté y los jueces menores decepcionan, pero Jesús es el verdadero juez y libertador que guía a su iglesia para que confíe en Él. Por su misericordia, ahora nosotros podemos presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no por nuestros méritos, sino por Jesucristo, quien ya se presentó por nosotros. Y podemos presentarnos en adoración a Él, en gratitud a Él, y no amoldarnos a este siglo ni a este mundo, sino que podemos estar con Él para conocer su voluntad, como lo dice Romanos 12. Él vino a rescatarnos de la esclavitud del pecado. Él vino a rescatarnos de esa asquerosidad que les presentaba al inicio, para que ahora todas las cosas sean transformadas en Él. Por su amor, querido hermano y hermana, ahora nosotros podemos orar como Jesús y decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra. Es tan difícil, Señor, me fue tan difícil predicar el día de hoy, Señor, porque tu palabra es dura, Señor. Es dura para nosotros, no solo para las personas que oyen, sino también para el predicador, Señor. Qué difícil, Señor, es tu palabra. Amado Señor, danos aquella conciencia que depende de ti. Así como los amigos de Daniel frente al horno ardiente, que podamos nosotros decir: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de los ídolos. Y aunque no lo haga, no adoraremos a falsos ídolos. Señor, danos la espiritualidad de Jesús. Por favor, Señor. Aquella que anhela tu voluntad y no la nuestra. Tus planes, que son mucho mejores que los nuestros. Por eso te pedimos, Señor, que nos alimentes de ti para amarte más. No permitas, Señor, que siquiera pensemos en manipular en nuestras oraciones, en la intención de nuestro corazón, porque sería un intento inútil. Nadie puede manipularte, Señor. Tú no eres como los dioses falsos, como los ídolos que son moldeados en sus materiales. Tú eres un Dios que no podemos manipular. Ayúdanos, Señor, a que tú seas nuestro mayor tesoro. Que tus palabras, Señor, sean más deseables que el oro refinado, y más dulces que la miel. Que tus palabras, Señor, queden, se incrusten en nuestro corazón, Señor. Te rogamos que nos sostengas como iglesia, Señor. Líbranos de nosotros mismos. Líbranos de nosotros como mayor enemigo de tu iglesia. Amén. Cuídanos y protégenos, Señor, de una división. Guárdanos, Señor, como pueblo tuyo. Y, Señor, no nos dejes caer en negligencia. Líbranos de ese mal. Ayúdanos a ser diligentes, porque tu amor se ha derramado en nuestros corazones. Y porque ha sido así, tu amor ha regado nuestro amor hacia el prójimo. Y podemos amar sin fingimiento. Señor, permítenos disfrutar de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.